Y tenemos un tema muy importante, Sonia, me vine para este lado porque lo amerita igualmente, Meli, por supuesto que podés habilitar para hablar con respecto a violencia de género, ¿no? Un tema tan amplio, tan necesario hablar de esto. Sé que has estado dando una charla hace un par de días y es necesario, ¿no?, seguir planteando este tema. Es necesario porque las estadísticas nos reflejan que los números de hechos de violencia cada vez son más altos. Hoy traje números, traje estadísticas, así que después se las voy a pasar. Y por eso es importante que nos sentemos a hablar sobre violencia de género. Si bien, bueno, ahora ya estamos en julio, pero viste que siempre hay una fecha que nos trae estos temas, Sí. estas temáticas, ¿no? Y recordar el 3 de junio, el Ni Una Menos, que se cumplen 10 años de la primera vez que se salió a las calles con este grito colectivo de Ni Una Menos, que fue el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que fue asesinada por su pareja de 14 años en Santa Fe. Ese hecho fue como la gota que rebalsó el vaso en un país que venía viviendo hechos de violencia de género constante. Y bueno, el Ni Una Menos se cumplen 10 años. Y estuve en Santa Ana. En Santa Ana se hicieron varias jornadas y varias cositas en actividades respecto a este tema a lo largo de todo el mes de junio, y yo fui a dar una charla de cierre de violencia de género, así que estuvimos hablando de estas temáticas y está muy bueno que la municipalidad saque estos temas a la mesa. Totalmente. Hablas de datos y yo me pregunto, ¿estos datos tienen que ver con que con fallecimientos, con muertes, pero va mucho más allá, ¿no? Porque la violencia es transversal en un montón de casos que no llegan por ahí a la estadística, pero existen. Exactamente. La violencia, bueno, de género es cualquier hecho de violencia, cualquier hecho que cause daño a la persona en lo físico, en lo psíquico. Eso es importante recalcar, que no es solo lo físico, lo psíquico, lo sexual. Y que está habilitada por una cuestión de género, ¿no? Por el solo hecho de ser mujer, recibir violencia por el hecho de ser mujer. Y esto es toda una cuestión estructural y sociocultural que perpetúa las relaciones de poder y esas cuestiones. Los números que traje sí son específicamente de femicidios. Hay un observatorio que se llama el Observatorio Ahora que sí nos ven, que tiene estadísticas sobre hechos de violencia de género. Hace varios años que trabajan en Argentina. Los pueden buscar en Instagram, Ahora que sí nos ven, se llaman. Pero en realidad sí, estos hechos de violencia extrema, que son los femicidios, que son los actos de violencia sexual o física, son los que nosotros logramos ver, que son visuales a nuestros ojos. No sé si alguna vez escucharon hablar del iceberg de la violencia de género. El iceberg, es ese hielo en el mar que sobresale una puntita por arriba y tenemos mucho por debajo, ¿no? Bueno, la violencia es similar a eso. Por encima, lo que vemos por arriba del mar, lo que es a todos nuestros ojos, son los hechos de abuso, de violación, de asesinato, cosas más físicas. Claro. Y por debajo tenemos todas las violencias más silenciosas o las violencias, los micromachismos, el acoso callejero, la violencia psicológica. La violencia económica también, ¿no? La violencia económica también. Y todo eso hace que tengamos que ajustar nuestra vista a esas cosas más pequeñas que suceden en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, y que a partir de ahí vamos hacia arriba, ¿no? La violencia no empieza con un acto, hay una frase, sino con una idea. Claro. Un femicidio no empieza con un acto de violencia, sino empieza con una idea, con una idea de la concepción de lo que significa ser mujer, de las desigualdades que vivimos las mujeres. Entonces, a partir de ese acoso, micromachismo, el chiste sexista, la desvalorización hacia la mujer, todas esas cuestiones que parecen pequeñas son las que derivan después en hechos más graves o concretos, como pueden ser los femicidios. Y la violencia en el noviazgo, ¿no? Yo digo, ¿cómo lo has podido plantear? No sé si en Santa Ana a qué público, por ejemplo, hablaste o en otras charlas, pero por ahí comienza desde edades muy tempranas, ¿no? Totalmente.
es importantísimo que hablemos de los vínculos. Ujú. Y por eso todo vuelve a la ESI, ¿no? Ujú, La sí. educación sexual integral, que ya lo hemos charlado acá y que siempre reforzamos, que hablar de ESI no es hablar solo del preservativo y solo de la sexualidad, sino que implica hablar de esto, hablar de los vínculos, hablar del respeto, hablar de la diversidad, hablar de prevención sobre violencia, prevención de abuso, todos hechos muy, muy frecuentes acá en Chajarí. Me contaba el otro día un abogado cómo está desbordado de causas de violencia el juzgado acá. Ajá. Violencia familiar, violencia intrafamiliar, violencia de pareja. Entonces es algo que en nuestra ciudad también Sí. repercute en todos los ámbitos, independientemente de lo social, lo económico. En Santa Ana sí estuvimos hablando de los vínculos, también estuve dando una charla en el colegio, en la escuela técnica, Ujú. donde hablamos específicamente, hicimos como un abordaje de vínculos. Y con los chicos de entre 14, 15 y 16 años hicimos un juego donde yo planteaba ponía en diapositivas frases positivas o negativas en un vínculo, y ellos tenían que levantar una tarjeta verde o una tarjeta roja, como las famosas red flags, ¿no? Claro. Las banderas rojas y las banderas verdes. Y hechos que para mí eran muy concretos y fáciles de responder, como es obvio que es rojo, es obvio que es verde. Había dudas en las banderas rojas. Claro. Y hablando después con quien los supervisa a ellos, me contaba que sí, que tienen asimilado un montón de cuestiones con la tecnología, con el celular, con pedirse la contraseña del celular o de todo el acceso Las a redes. todo, si somos pareja, cuestión que es, o sea, a mí me parece un hecho gravísimo, Claro. ¿no? El separar la individualidad de la pareja y que eso lo podamos aprender desde que somos adolescentes, porque a veces crecimos con esta cultura de las novelas y del vos mío, yo tuya, Claro. la dependencia emocional, la posesión sobre el otro, el amor romántico, ahí es donde empiezan los hechos de violencia, ¿no? Donde pasamos el límite de pensar que poseemos a la otra persona, que somos dueños de la otra persona, que le pedimos la contraseña porque creemos que eso es correcto. Claro. Entonces lo importante desde pequeños y desde que empiezan a vincularse a los 12, 13, 14 años, hablar de estas cuestiones. Las imágenes, ¿no? Pensaba en esto de los celulares y decir, bueno, si sos mi novia, si sos mi novio también, porque por ahí puede suceder, quizás menos, pero te puedo sacar fotos, puedo tener sin tu consentimiento, te puedo filmar, y no importa si total la relación, por ejemplo, la relación sexual está consentida, entonces te puedo sacar fotos sin preguntártelo, te puedo filmar, lo cual es una locura, pero eso también sucede. está muchas veces asumido, ¿no? Que la pareja, como al ser pareja, no puede cometer un hecho de violencia. Por ejemplo, esto que decías vos en adolescentes, si estamos teniendo relaciones, puede ser que te pueda filmar, como que todo el consentimiento involucra el todo, Claro. ¿no? Y eso no es así. Cada uno consiente distintas prácticas. Puedo consentir una cosa y la otra no. Y también, si nos vamos más a población adulta... Y el consentimiento es reversible, digamos. Puedo decir que sí, después no, y bueno. Exacto, puedo volver hacia atrás en cualquier momento. Tengo que estar en plena conciencia, también para poder consentir. Si una persona está alcoholizada, no puede consentir un hecho sexual o ningún otro. Eso si pensamos más en la población adolescente, y si nos vamos un poco a la población adulta, también se me viene a la mente esta cuestión de pensar que podemos tener relaciones sexuales con otra persona porque somos su marido. Claro. ¿No? Esto en población de 40, 50, 60, 70 sucede mucho. Yo soy tu pareja y vos me debes a mí un encuentro sexual, cierta frecuencia, y eso no es así. En la pareja, casados, no casados, lo que fuera, también se puede cometer un abuso, también se puede cometer una violación, simplemente si la otra persona no consiente, independientemente del vínculo que tengamos legal. Claro. Los datos que tenías son a nivel nacional, a nivel nacional. Contame, a ver. Son desde el 3 de junio de 2015, la primera vez que se conmemora y que se empieza a conmemorar el Ni Una Menos.
Hasta ¿Previo mayo a eso no había datos? No había, o había, se lo contaba pero es como muy difícil muerte de llegar nomás. a los datos porque no hay algo concreto a nivel nación, Claro. ¿no? Ujú, No tenemos datos. Pensá que este observatorio es algo independiente. ujú, No depende de claro. ningún gobierno, no depende de nada estatal. Ujú, Entonces, si no tenemos ese aval, si no tenemos ese refuerzo, si no tenemos gente que trabaje para que tengamos números, para ujú, que tengamos prevención, estamos muy solas. ujú. Este observatorio, bueno, estos números que voy a decir ahora ocurren en 10 años, ¿no? En 10 años ocurrieron en Argentina 2.827 femicidios. Eso equivale a un femicidio cada 31 horas. Por Dios. Cada un día ocurre un hecho de femicidio. Después tengo a lo largo de los años cuántos hubo anualmente. En 2016, por ejemplo, 283, 2017, 277. Lo que quiero reflejar en estos números es que todos los años se mantienen, Claro. no bajan o suben, que es peor. Ujú. 289, en 2019, 327, en el 2020, en la pandemia, 320 también. ¿Esto qué quiere decir? Que en la pandemia estuvimos en nuestras casas. Claro. Y ahí es donde suceden los hechos de violencia. Y ahora voy a ir con estos números también. Bueno, se mantuvieron a lo largo de todos estos años. Otro dato importante. Vínculo de la víctima con el agresor. ¿Quiénes cometen los femicidios? Ujú. A veces tenemos el concepto, ¿no?, de que quienes asesinan o quienes cometen los femicidios, los femicidas, son personas desconocidas que te van a encontrar en la calle, Claro. oscura, en un callejón, y que me van a matar. Ujú. Y eso es un 0,1% Claro. de los hechos de violencia. Y ahora te cuento por qué. Vínculo con la víctima, el agresor, de esos 2.800 femicidios, el 42% era la pareja. El 23% era una expareja. El 15% era un familiar. Y el resto, no tenemos datos, Claro. o era un desconocido. Entonces vemos que quienes cometen los femicidios, quienes matan, son parte de nuestro círculo íntimo. Pareja, expareja o familiar. Y donde se produce la agresión, en el 64% de los hechos se produjeron en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida. Claro. Por ejemplo, 9% en la vía pública, Ujú. ¿no? Entonces esos hechos nos refuerzan que donde hay que prestar atención es en nuestro contexto, en nuestro entorno, que quienes nos matan no son desconocidos. El lugar que debería ser seguro, tu propia casa, no lo está haciendo, digamos, ¿no? Exactamente. Y por eso lo difícil de salir de vínculos de violencia, cuando estamos atravesando un vínculo de violencia. Porque muchos dicen, ¿y por qué no denuncia? ¿Y por qué no se va? Porque está en su casa. Porque Claro. va y denuncia, pero sí, los tiempos de la justicia son muy difíciles, ¿no? No nos acompañan. Y después de que yo denuncio tengo que volver al hogar. Claro. Y corro más riesgo que antes. Entonces es difícil, es muy complejo. En cuanto a las edades, Sonia, ¿de qué más o menos rango o es indistinto? No tengo números de esos, pero ocurren en todas las edades. No hay rango etario y no hay rango económico, ¿no? Como algo que por ahí también hay mucho estigma. O te iba a preguntar, porque vos has trabajado mucho en lugares más grandes, si por ahí, porque por ahí parece que o es más de las ciudades grandes o de las ciudades chicas, de los pueblos chiquitos, no hay ahí Nos una diferenciación. atraviesa a todos y a todas, sí, lamentablemente sí. Es estructural a todos. Eso es lo importante entender, ¿no? Que no son fenómenos individuales, Claro. que son fenómenos estructurales y que aparecen por las desigualdades en las relaciones de poder, por la cultura patriarcal en la que estamos impuestos, en donde vivimos, el famoso patriarcado, que por ahí no sabemos muy bien qué es, o que está ahí medio abstracto, como no es algo concreto, como qué es el patriarcado. Y bueno, es esta sociedad en la que estamos, que pone, que subordina a la mujer por sobre el hombre, donde todo el tiempo vemos hechos de desigualdad en el trabajo, en nuestros puestos de trabajo, en lo que ganamos, en las tareas del hogar. O sea, no hace falta escalar mucho para darnos cuenta de las desigualdades, ¿no? En nuestra propia casa, cómo están distribuidas las tareas del hogar, cómo están distribuidas las tareas de cuidado, de crianza, quién va a buscar a los chicos, quién los lleva a las actividades, quién va a las reuniones de
De la escuela. De padres, pero que en realidad son reuniones de madres. ¿Quién está en los grupos de WhatsApp de los chicos? Las madres, son los grupos de mamis. Entonces, ahí esos ya son hechos de violencia, porque repercute en nuestra salud, en nuestra salud mental. Mujeres agotadas, agobiadas, lo veo en mi consultorio, sin deseo sexual, que consultan por bajo deseo y que no entienden por qué. Y donde empezamos a tirar del hilo, acá nos damos cuenta por qué no tenés deseo, porque estás agotada, porque maternás a tu pareja, porque trabajás lo mismo que tu pareja afuera de tu casa, pero también tenés tu trabajo dentro de tu casa y tu pareja no lo tiene. Entonces, todos esos hechos de desigualdad que están en nuestro día a día y en nuestras propias casas hacen que a partir de ahí la violencia escale. ¿Y cómo hacer para revertir esto, no? Uno piensa, siempre cuando decimos esto decimos en las próximas generaciones, pero no, también en esta, digamos, ¿cómo revertimos esta situación? No, yo creo que la principal herramienta es la educación. Poner estas temáticas en el día a día, hablar de esto. No veo a los medios de comunicación hablando de esto. No veo al gobierno. Bueno, nosotros sí, che. No, nosotros sí. Y te agradezco el espacio. Pero, pero te entiendo, en universal, no. En general, no. Tenemos un montón de noticias tontas, irrelevantes, para pasar el tiempo, y no hablamos de hechos que suceden todos los días. O por ahí salen las noticias cuando ya está el hecho consumado, ¿no? De la muerte o de la agresión, más por una cuestión de morbo, pienso, que por ir a trabajarlo y a cuestionarnos qué es lo que está pasando. Exactamente. Eso que me decís del morbo, se me viene a la mente el sensacionalismo mediático que se le dice, que es cómo los medios de comunicación abordan los femicidios o estos hechos de violencia, con esa sensación de querer mostrar la cara de la víctima. Sí. Yo la charla, por ejemplo, de Santa Ana, la empecé de una manera que causó mucho impacto y que a mí también me generó mucho dolor al hacer la charla, pero empecé mostrando fotos de chicas asesinadas y todas conocíamos y todos reconocíamos esas caras. Y cuando mostraba fotos de los femicidas, nadie los conocía. Entonces, esto nos marca también otro hecho de violencia, ¿no? Nos matan a nosotras y nos muestran a nosotras. Fotos sacadas de nuestras redes sociales sin consentir, sin respeto, poniendo el foco en cómo estábamos vestidas, por qué andábamos con esa persona, en la diferencia de edad, en qué teníamos puesto, a qué hora fue, sacando el foco de lo que realmente importa, que es por qué esa persona asesinó. Exacto. No en todo el foco puesto en la mujer. Pero bueno, los medios de comunicación son una gran herramienta que deberíamos tener a mano para comunicar sobre esto, y por ahí, bueno, no se ponen los temas como no se le da la relevancia que amerita. Claro. Pero bueno, primero, volviendo a la pregunta que me hacías, la educación. La educación es fundamental, hablar de esto en todos los contextos y en todas las edades, para poder prevenir. Y yo creo, por ahí, digamos, que me parece el crearnos una red, ¿no? Porque por ahí el violento tiende a aislar a la mujer, digamos. Entonces, decir, bueno, fortalecer esas redes, de decir amigas, vecinas, familia, madre, hermanas, sostener eso para en el momento de que alguien te abra los ojos, ¿no? Como se dice, decir, che, pará, esto no está bueno lo que está pasando, y tener a alguien a quien correr, ¿no? ¿De dónde ir? Totalmente, sí. Lo más importante es la red de contención. No podemos ir a denunciar solas. Claro. Necesitamos primero, la denuncia vendrá después. Primero armar red de familia, red de amigas, red de amigos, familia, quien esté, que pueda acompañarme, porque una persona que es violentada ha atravesado por años de esto, generalmente, donde su autoestima está totalmente pisoteada, donde esa persona quien la violentó le hizo creer que ella sola no iba a poder y que sin él no iba a poder. No tiene herramientas de su entorno porque fue generalmente aislada. Yo le llamo un trabajito de hormiga, ¿no? Que hace esa persona que violenta. Y nadie llega a un hecho de violencia física si no atravesó primero por muchos años de violencia psicológica. Y ahí está el punto. Primero empieza la violencia psicológica, la violencia simbólica, el desvalorizarte,
el hacerte sentir nadie. Y cuando vos estés ahí, con tu autoestima por el piso, con tu salud mental destrozada, es donde empiezan los hechos más de violencia sexual o física. Claro, totalmente. Meli, ¿tenés alguna pregunta, algún comentario sobre este tema? La verdad que es un tema fuerte, ¿no? Pero que está bueno. Hay quien... Por ahí escuché una vez una frase que decía que hay que tener las conversaciones incómodas para después tener vínculos cómodos. Y en esto también me parece que Totalmente. Sirve, ¿no? Otra cosa que me parece también que por ahí lo veo, es que no siempre llega, o por lo menos conocí casos en los que quizás no llegaron a los golpes o a la violencia física, pero esto que decís del trabajito de hormiga sí se fue dando y quizás se sigue dando. Entonces por ahí también... eso Que también es violencia, digamos. Que también ¿no? es violencia, obvio, pero que por ahí no se lo toma como violencia. Por ahí la gente grande... No entiende que eso también es violencia. Sí. Eso es importante, poder Visualizar también esa parte. Esas banderas rojas de que hablábamos hoy, del iceberg, que están por debajo, que por ahí no creemos que son violencias, pero lo son. Y hace que después todo escale. Totalmente, totalmente. Bueno, Sonia, muchísimas gracias. No sé si algo más que por ahí no lo hayamos planteado y que sea importante mencionarlo en cuanto a los datos. En cuanto a los datos, ya di datos. Hay una frase, no sé si conocen a Rita Segato, es una escritora, antropóloga, activista, feminista. Ella escribió muchos libros de violencia de género y habla mucho sobre violencia de género. Y tiene una frase, a esto que apuntábamos hoy, ¿no? De quiénes cometen los hechos de femicidios, y ella tiene una frase que dice: no son animales ni son bestias, son hijos sanos del patriarcado. Y a mí me gusta mucho repetirla para entender de que quien comete estos hechos no son personas enfermas, que creemos que necesitan tratamiento psiquiátrico, que tienen que estar internados, que son locos, que son personas que no, son personas que están insertas en la sociedad, que son funcionales en la sociedad, que trabajan, que te acompañan en el subte al lado tuyo, que te me quedé con Buenos Aires. Que van a trabajar, que trabajan con vos, que se sientan en tu mesa. Entonces ahí es donde hay que prestar atención. Y esa frase me gusta mucho porque, bueno, expone la realidad. Me acuerdo que eso salió cuando hace poco, no sé si hace poco, hubo un caso de una violación en manada que decía, bueno, no, una manada es una manada de lobos, estos son violadores. Exacto, claro. Exacto. Pongamos las cosas por su nombre. Son seres humanos, son personas, no son animales. Porque cuando hablamos de animales y de manadas y de locos, le quitamos la responsabilidad, la conciencia que tenemos los seres humanos de cómo nos vinculamos y vivimos en sociedad. Claro. Le quitamos peso, ¿no? Y eso se escucha mucho también, lo de decir, bueno, que haga un tratamiento, que algo, bueno, no. Primero andate de ahí, digamos, ¿no? De esa situación, y después... Sí. Y eso para recalcar o para dar un cierre también, ¿qué pasa si estás viviendo una situación de violencia o si querés ayudar a alguien en una situación de violencia? Primero, no es necesario denunciar como primer hecho, lo que hablábamos recién, de primero buscar apoyo, buscar una red, una amiga, familia, profesionales de la salud. Yo a lo largo de mi formación en Buenos Aires he trabajado mucho con violencia de género, y siempre pregunto en mi consultorio también, abro la puerta a saber que ese es un espacio donde se me puede contar esas cosas, porque a veces no interpretan, ¿no?, con una ginecóloga. Exacto. Y en realidad en mi consultorio yo abordo todas las etapas de la mujer y la salud integral, y la violencia ataca a la salud integral, entonces es parte. Saber que no están solas, que no son las únicas que han atravesado por esto, que no es culpa de quien atraviesa por esto. Hay muchas veces que las víctimas se sienten culpables, ¿no?, porque no hice nada, porque no pude salir de acá, y en realidad estás inmersa en una red muy compleja de psicoemocional. Entonces, no sentirte culpable de eso. Si queremos acompañar a alguien que atraviesa por violencia de género, no juzgar, no presionar a que salga de ahí, porque esa persona va a tener sus tiempos. Sí hay que estar alerta, sí hay que estar atento, hay que acompañar, hay que escuchar,
Y eso, estar alerta a ciertas situaciones, pero no juzgar a esa otra persona porque es mucho más complejo de lo que pensamos. Y validar siempre el relato de la persona que es violentada. Validemos siempre el relato y eso ayuda a reconstruir el autoestima de la otra persona, ¿no? Y algo más, no, estamos con eso, como pautas a saber cómo reaccionar y qué puedo hacer, y que si veo algún hecho en la comunidad, no mirar para el costado, porque la violencia se perpetúa con el silencio, ¿no? Entonces, ayudar, prestar una mano, buscar aliados, centros comunitarios, líneas de asistencia. Acá en Chajarí, si alguien quiere denunciar, que es la policía. Sí. A la policía o en centros comunitarios también. No sé si... Sí, pero la policía seguro, digamos. Sí. Tendría que armarme más de esa red de acá. Estoy muy recién llegada a Chajarí, pero tengo que armarme de redes de asistencia y teléfonos, más que nada. Claro, sí, pero la policía tienen, digamos, un sistema ya armado con respecto a eso. Estoy en conocimiento, digamos, de que si uno se comunica a la policía, después te derivan si es el juzgado o demás, pero como primera instancia, sí. Hay personas que se han formado en este tema como para dar una primera respuesta y saber cómo guiar y demás, digamos. Así que eso es importante también, ¿no? De la educación en todos los ámbitos de jurídicos. La famosa ley Micaela. La ley Micaela establece que nos formemos en perspectiva de género y en violencia de género. Y esto fue a raíz también del femicidio de Micaela González, una chica que luchaba por la violencia de género. Y bueno, por ese hecho tenemos esta ley también que nos obliga a quienes están en el Estado a formarse con perspectiva de género y en violencia de género para poder ayudar, y que vos vayas a la policía, denuncies y que haya un protocolo, que haya una red de contención y que no seas revictimizada nuevamente. Muy bien, Sonia Cometti, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por traer estos temas a la mesa. 10 de la mañana, 53 minutos.